Vamos a seguir avanzando, ¿le parece, señor director, con nuestra pauta? Porque con esto de retroceder, Caro, de repente de fase en el plan paso a paso, o avanzar, o volver de repente a una cuarentena, bueno, existen medidas para esto, hoy en día están pensadas. Sobre todo hay una, que es la ley sobre el teletrabajo, y aquí hay muchas personas que, a pesar de que quizás no cambiemos de fase, su empresa optó por la medida de que todos se quedaran trabajando en su casa. Bueno, una opción que los expertos veían que se iba a clarificar dentro de 5 años más o menos, que se estaba proyectando. Sin embargo, con la crisis, con la pandemia, con la crisis sanitaria, se aceleró todo. Sí. Y la verdad que el teletrabajo era una materia que ya se instauró y tiene que tener las normas y las reglas que lo rijan. Normas y reglas legales que vamos a conversar con nuestro abogado. ¿Cómo estás, Daniel Manríquez? ¿Cómo está, abogado? María Caro. Nuevamente aquí conversando sobre temas legales. Y antes quería hacer un pequeño comentario sobre esa imagen del árbol con fuego. Buena. Oye, es realmente impresionante. Ya hace poco vi un documental sobre los orígenes del humano, digamos, hace más de 160.000 años, como el hombre moderno. Y el primer acercamiento al fuego se cree que fue precisamente con una imagen muy parecida con esa. Un rayo que cayó en un árbol. Y así el hombre comenzó a descubrir y entender en qué consistía el fuego. Wow. Me llamó la atención y me trajo a la imagen. Y mira, es una cuestión sorprendente, un fenómeno de la naturaleza, pero no deja de ser maravilloso también el cómo la naturaleza actúa. Claro. Y de una manera que, bueno, es realmente impresionante. No me quiero meter en ese tema porque no es lo mío. A mí me llamaron a hablar del derecho. Pero súper interesante. ¿Qué medida legal puede tomar el árbol si le pasa esto? Indemnización de perjuicio. Oye, pero y si el árbol cae, la mitad del árbol cae en el otro predio, ¿y aquí quién reclama? Bueno, tenemos un tremendo tema ahí con los árboles. No, una asistencia. Demanda a la Pachamama. A mí se me cayó un árbol, tenía el auto estacionado y cayó un árbol. Sí, hace poco. Hace súper poco. No estoy leseando, le saqué fotos de esto. Ahí lo que tú tienes que hacer. Y estaba afuera de la municipalidad, de hecho, de Las Condes, cercana, está cercana a una. No dije nada. Es que deberías, porque una de las obligaciones de los municipios, dentro de los servicios que ellos le ofrecen a la comunidad, mantener sus áreas verdes que no pongan en riesgo la seguridad pública. Y acá en este caso ellos, el deber era que si tienen un árbol, es mantenerlo y tener una condición, digamos, que no pueda afectar a nadie. Claro. No es la misma municipalidad, voy a aclarar el lugar. Uno del centro de aprendizaje, que es de la municipalidad, que está en la calle... Pero igual existe responsabilidad, así que cualquier cosa que quieras hacer... ¿Te pagaron algo? No, pero es que yo no dije nada. Pero tenías que haber dicho, ¿no? ¿El seguro algo? No, es que no lo llevé al seguro tampoco porque fue un rayón más dentro de todos los rayones. No han aprendido nada con mis invitaciones acá. Mira, si no es por el árbol no digo nada, porque no tenía ni idea. Lo único que hice fue sacarle fotos. Dije, por si acaso. Por supuesto. Oye, ¿y sufrió daño? No, fue muy poco. Ah, ya. Fue muy poco. Yo justo iba a ingresar al auto, así que fue minutos antes de... O sea, me demoro, ingreso antes al auto y se me cae conmigo adentro. Oh, mira. Bueno, claro. Tú puedes hacer algo ahí al respecto. ¿Qué tiene que hacer? Sí, mira, lo que tienes que hacer en ese caso es primero entender bien cuáles fueron los daños que ocasionó el vehículo, evaluarlo. Ah, pero un rayón nomás. No, rayón y un poquito abollón, pero uno más. Ah, bueno, eso tiene un precio. Sí, y alguien tiene que responder por ese precio. Y en ese caso, como es la municipalidad la que está a cargo de las áreas verdes, y en este caso de los árboles, sería la municipalidad la que tiene que responder. Entonces yo te recomiendo que antes de una demanda o cualquier cosa, tú te dirijas a la municipalidad y le comentes el caso y ver si pueden llegar a un acuerdo ahí de manera amigable, digamos, para evitarse, porque es bueno evitarse los juicios. Y a veces los funcionarios también entienden que estas cosas pueden ocurrir y que es su obligación responder por esta responsabilidad. Y no, de hecho salió el guardia y le tomamos fotos juntos. Ah, ¿en serio? A mí se me ocurrió tomarlo. Mira, tenemos hasta testigos. ¿Viste? Yo creo que tú no te quisiste hacer problema, dijiste ya, no importa si no pasa nada. Sí, no, es que cada vez que yo choco, o sea, cuando no sé, hay un topón o algo, es como ya, no importa. Es como una herida de guerra más. Sí, bueno, pero para que sepas, te asiste un derecho y lo puedes hacer cuando tú quieras, pero tiene un límite de tiempo. Ya tienes 4 años para hacerlo. Ah, ya nosotros hace poquito. Sí. Puede hacerlo. Puedo hacerlo, sí. Les voy a mostrar las fotos después y del árbol caído encima. Sí, chiquillos, bueno, hoy vamos a hablar del teletrabajo, pero lo que muy poca gente sabe es que la ley que regula, que salió en, si mal no recuerdo, en abril del 2020, Sí. ahí empezó a regir esta norma.
si mal no recuerdo, fue promulgada en marzo de 2020 y comenzó a regir en abril de 2020. Por lo tanto, estamos hablando casi 2 años de ya utilización de esta norma. Pero no solamente regula el teletrabajo, que es lo que todos conocemos, sino que también regula el trabajo a distancia, que son 2 modalidades que están contempladas en esta ley, que son parecidas, que lo asisten derechos parecidos, pero que tienen pequeñas distinciones. Si gustas, paso a hacer la distinción. Dale la distinción. Porque muchos creen que es lo mismo. Todos creen que es lo mismo, pero lo cierto es que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un trabajo a distancia, no teletrabajo, es aquel trabajo que se puede realizar en el domicilio del trabajador o en algún lugar destinado por el empleador para el ejercicio de su cargo. Ok. ¿Y qué tipo de trabajo? Bueno, primero, esa es la primera definición del trabajo a distancia, pero también está el teletrabajo, que es aquel trabajo que se desarrolla mediante dispositivos electrónicos, es decir, computadores, dispositivos informáticos. O sea, si yo tengo que trabajar de un computador, no es necesario que lo haga o en mi casa o en un lugar que me definió el empleador, sino que lo puedo hacer en China, lo puedo hacer en Estados Unidos, lo puedo hacer en Perú, donde yo quiera, porque no existe un límite para eso. ¿Cuál es la diferencia? Que el trabajo, por ejemplo, a distancia, es aquel trabajo que no necesita trabajar con el computador. Por ejemplo, una costurera. ¿Cómo? Una costurera, por ejemplo. Una costurera, por ejemplo. Yo puedo decir, mira, no va a ser en mi empresa, sino que va a ser en tu casa, y yo te voy a disponer los medios para que tú puedas desarrollar tu trabajo. Y ellos tienen que cumplir un límite de horario de 45 horas a la semana. Bien, pero por eso es trabajo a distancia, porque no es necesario que lo hagan el trabajo, no necesito que venga una fábrica a hacerlo, pero hay un vínculo laboral, es decir, está sujeto a todos los derechos laborales. El teletrabajo, en cambio, es mucho más libre, pero se tiene que trabajar desde el computador o desde el teléfono. Y en ambos casos puede ser que el teletrabajo, por ley, digamos, así a priori, no tiene un límite horario, se puede pactar sin límite horario. O sea, entre el empleador y el trabajador se puede pactar que sea una jornada extraordinaria, que es la del artículo 22 del Código del Trabajo, que es sin límite horario. Pero si el empleador ejerce un cargo de supervisión por sobre su trabajador, entonces tiene un límite máximo de 45 horas a la semana. O sea, si el jefe está ahí encima, preguntándote por correo todo el día en qué está, en qué va, oye, entraste, saliste, qué sé yo, eso ya se entiende que tiene un límite horario. Porque hay una supervisión. Es bien complejo, porque ¿cómo regulas eso? O sea, ¿cómo, por ejemplo, ya te pueden dar hacer un trabajo por proyectos o por funciones que tienes que cumplir? Y si efectivamente esas te cubren muchísimo horario, no estaría regulado decir, porque si yo estoy todo el día, van a ser más de 45 horas en términos generales y voy a ocupar más de lo que sería un tiempo legal. Ahí tenemos que distinguir qué es lo que se pactó. Ahí tenemos que entrar a ver qué es lo que se pactó. Que eso debe ir por escrito, o sea, legalizado. Siempre, y esto es súper importante, siempre por escrito. El teletrabajo, el trabajo a distancia, se tiene que pactar y tiene que constar en un papel. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces se puede ver. Pucha, ¿sabes que el trabajador, está el empleador y el trabajador, y el empleador le dijo, oye, mira, retrocedimos a fase 3, les recomiendo que no vengan más para acá. Así que todos trabajar desde la casa. Ya, perfecto, jefe, esto va por contrato. Sí, ya le hago llegar el contrato. Y las personas empiezan a trabajar desde su casa, de repente ven que el empleador sigue incumpliendo el régimen de 45 horas a la semana, y resulta que el empleador no está disponiendo los medios para que esa persona trabaje. El internet es de costa del trabajador. Sí, pues. Lo paga todas las meses en su cuenta. Claro, lo está pagando el trabajador. Entonces uno puede decir, oye, esto no se reguló. Bueno, aquí lo que debemos aplicar son los principios del derecho del trabajo, que dicen que existe un principio que se conoce como el principio de la primacía de la realidad. Es decir, ¿qué es lo que existe en el hecho? ¿Un teletrabajo o un contrato de trabajo normal como el que estaba teniendo cuando estaba yendo al trabajo? Acá prima el teletrabajo, por lo tanto, lo asisten todos los derechos que está dispuesto en esta ley, dentro de los cuales está que el empleador tiene que pagarle también por los medios que está utilizando para poder ejercer su trabajo. Estoy pensando en el caso de los profesores, también, que fue un tremendo problema en su minuto. Mira, nosotros en el estudio nos llegaron casos de profesores que decían, al momento a ellos los despedían y llegaban diciendo, oye, pucha, mira, yo estoy trabajando con teletrabajo un montón de tiempo, a mí la dirección nunca me hizo firmar un contrato de teletrabajo y resulta que yo pagué durante un año, estuve pagándome yo el internet. Claro. Entonces nosotros en las demandas incorporábamos eso y al final negociamos sobre esa base también. Claro. Porque por supuesto, o sea, si el empleador a ver, no hay que poner acá como entre los buenos y los malos. Hay empleadores buenos y hay empleadores malos, para ser honesto. Y hay empleadores que en verdad no se preocupan de esto. Yo estoy pensando principalmente en las pymes, porque la gran empresa tiene esto hiperregulado, tiene un montón de abogados,
fallan, por supuesto, porque son humanos, pero la tendencia a fallar es más baja. Ahora, ¿qué ocurre en las pymes? Las pymes, los colegios, de repente, que no están bien asistidos. No quiero hablar de todos, por supuesto, si aquí siempre hay que distinguir, hay que pensar en los casos, pero muchas veces, como no se ven asistidos, hacen las cosas como creen que son o buscan en internet. Entonces, lamentablemente se incurren en error y después tienen que pagar caro. Les cuesta caro este error. Bueno, y también es una realidad que nos enfrentamos todos de manera muy abrupta. Totalmente. Que no sabíamos ver. A mí tengo una duda. Parte de la ley del teletrabajo te indica que uno podría optar con algún empleador y decirle, ¿sabe qué? Prefiero trabajar en modalidad teletrabajo. Ya. O presencial. Claro. Excelente, bien, te leíste la ley, Caro. La ley señala que tú puedes pactar la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, en dos momentos. Un momento que es al momento del inicio de la relación laboral. O sea, ahí el empleador te contrata y tú sabes ya desde siempre que tú vas a tener que trabajar por teletrabajo. En ese caso, para poder trabajar después, en el futuro, dentro del trabajo, digamos, el lugar físico, Claro. eso tiene que ser de común acuerdo. O sea, yo no puedo exigirle a mi empleador, si a mí me contrató por esta modalidad, que me contrate, digamos, que me te permita lleve a ir la allá. oficina. Claro. Sin embargo, aquellas personas que venían trabajando durante mucho tiempo con la modalidad de trabajo presencial y cambió a teletrabajo, y se cambió, por ejemplo, indefinidamente, porque tú puedes pactar lo que sea indefinidamente o que sea temporal. Ya. Si se pactó indefinidamente, el trabajador tiene derecho a pedirle al empleador de que quiere retornar al trabajo presencial, pero tiene que advertírselo con 30 días de anticipación. Mira qué Perfecto. importante. Ok. ¿Se entiende? Sí, Sí. totalmente. Pero, y también se puede trabajar, y por ejemplo ahora la modalidad de teletrabajo que se está dando, por supuesto que está coordinada y supeditada al hecho de que existe una pandemia. Entonces el empleador lo deja sujeto a la condición, mira, va a ser Claro, ¿qué va teletrabajo, pasando? mientras Vamos viendo. Sí. y es de manera temporal, pero vamos a retornar al trabajo presencial. Eso se puede pactar, Perfecto. ¿ya? Porque puede ser temporal o puede ser indefinido. Claro. Y el trabajador, por supuesto, esto es un acuerdo de voluntades. Totalmente. El trabajador podría decir, no, yo quiero trabajar presencial porque ¿sabe qué, señor empleador? En mi casa es imposible trabajar. Claro. ¿Por qué? Porque están los niños. Sí. Y no es que no quiera a los niños, pero no me puedo concentrar y yo quiero claro. rendir, yo quiero Sí. llegar a las metas que ustedes mismos me ponen, porque ese es otro problema. Claro. Porque es distinto que te pongan una meta de trabajo si es que tú estás en tu casa o si estás en lugar Totalmente. presencial. Es distinto, por lo tanto el trabajador tiene derecho a decir que no. Por eso es importante a los trabajadores, trabajadoras, a las personas que están viendo esto, a las personas que están en la casa y su pareja está ahora trabajando, si tienen sindicato, utilicen esos medios. Porque esas son las vías que yo tengo para ser representado en masa, digamos, frente al empleador, para no estar con miedo, digamos. Y ahora, Claro. si no hay sindicato, créanme que les asiste un derecho. O sea, no tengan miedo a decirle a sus empleadores qué es lo que están pensando, porque por lo demás ustedes también tienen derecho a después dejar constancia en la inspección del trabajo. Ustedes se meten a dt.gov.cl, entran a mi DT, ingresan con su clave única y pueden dejar constancias laborales también para ir indicando, oye, esto es anónimo, o sea, el empleador no se entera de esto, pero yo voy dejando constancia. Hoy día mi empleador me dijo tal cosa, hoy día mi empleador me negó tal cosa. ¿Y eso hay que hacerlo con algún resguardo? Por ejemplo, dar un Es que te medio queda el resguardo prueba o en la algo. página te queda el resguardo. Entonces después si es que ocurre cualquier cosa con el empleador, porque existe, nosotros sabemos que la relación laboral es una relación que es difícil. desequilibrada, Sí. porque la relación de poder del empleador es mucho mayor que el trabajador, porque el empleador puede llegar y despedirte. Totalmente. El trabajador no puede llegar y despedir al empleador. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se resguarda el trabajador? Va dejando constancia, igual que una bitácora. Claro. Oye, hoy día me dijo tal cosa, hoy día hablé con mi empleador, le pedí que no quiero teletrabajo porque no puedo. Entonces, todas esas cosas las va indicando y después si es que hay algún problema y el empleador dice, ¿sabes qué? Estoy chato de este trabajador que puro le sea. Entonces, me despiden y yo tengo un montón de pruebas que yo vengo indicando, constancias por correo electrónico, los WhatsApp que le mandé y yo puedo decir, oye, este despido, me están despidiendo injustificadamente. Y encima no me están respetando todo. Bueno, y esa es otra rama, digamos, el derecho al trabajo, pero para que la también gente lo sepa, importante, que hay importante derechos Y hay que que lo hacen. usarlo, los Sí. derechos hay que usarlos. A Sí. usted le decimos en la casa porque Los mucha derechos hay que gente, usarlo, caro. mucha gente Sí, quizás calladita, estoy calladita. los pasan a llevar, a mucha gente quizás no les cumplen con lo que les prometen, ¿cierto? Y lamentablemente la gente, por decir lo que tú dices, Daniel, pucha, es el empleador, ¿qué voy a hacer yo si él es el Claro. dueño de la empresa? ¿Qué Claro. gano con demandarlo? ¿Qué Claro. gano con hacer esto? Ahora lo que te preguntaba Daniel era, por ejemplo, me dijo tal cosa, ¿es necesario juntar un audio o solamente la constancia escrita? Mira,
mientras más, mira, lo que abunda no sobra. Ya, o sea, mientras más cosas hayan, mejor. Mientras Pero más todas las prueba formas ahí de que- resguardo son importantes. Sí, claro. Y la forma de resguardo, yo te diría que una de las más fáciles es, bueno, WhatsApp y dejar constancia en la inspección del trabajo. Mire, busquen en YouTube constancia inspección del trabajo, abogado Manríquez. Búsquenlo en YouTube, yo tengo un tutorial ahí cortito de Mira, como 3 buenísimo. minutos para que explico paso a paso cómo se tiene que ir haciendo Ahí lo esto. estamos viendo. Ah, mira, este es un video de derecho a la YouTube de mi canal en el que explico el teletrabajo Mira, y ahí derecho estoy a explicando el punto, desconexión, muy bueno. el derecho a desconexión. ¿Y qué es esto? El derecho a desconexión es la posibilidad que tienen las personas al descanso. Yo, en un plazo de 24 horas corridas, o sea, en un día entero, Sí. yo tengo derecho a 12 horas de que mi empleador no me moleste. Exacto. Que ni me manda un WhatsApp, que Nada. ni me llame nada. No, ni man, WhatsApp ni exacto. nada. 12 horas continuas de que mi empleador no me puede pedir nada y me tiene que dejar descansar. Oye, ¿y estas 12 horas son reguladas por un tema de horario noche-día? ¿O es de acuerdo? ¿O se llega a un acuerdo antes? De acuerdo ¿Cómo? a la jornada que tú tengas. Mira, todo Bien. va a depender cómo se pacten. Porque, por ejemplo, en la modalidad de trabajo a distancia, tú puedes pactar las 45 horas semanales, pero los puedes pactar que se cumplan, por ejemplo, yo voy a trabajar 3 horas en la mañana, Claro. 3 horas en la tarde y 3 horas en la noche. Y tengo tiempo intermedio y digo, oye, ¿sabes que yo quiero ir a buscar al niño al colegio? Quiero compartir con mis hijos, quiero trabajar de Uber 1 horita al día, 3 horitas al día. Sí. Entonces, eso se permite en el trabajo a distancia. En el teletrabajo va a variar caso Ahí a caso depende con el caso a empleador, caso. pero el empleador seguramente te va a pedir 1 hora de ingreso y 1 hora de salida. Y hoy día tienen también la obligación los empleadores de disponer de los medios para ejercer este control. Entonces, puede que sus trabajadores de teletrabajo se descarguen un software en el que pongan hora de inicio, tic, le hagan un clic y Claro. empieza a correr la hora. Claro. Hora de salida, tic, y Sí. así se deja una constancia de que está cumpliendo su horario. Exacto. Oye, Porque- Daniel, Sí. tú dices que hay mucha gente que se puede apoyar a las empresas de sus sindicatos, ¿cierto? ¿Qué pasa con las empresas que no tienen sindicatos o que no se les permite formar sindicatos? Bien, la empresa, a todas las empresas que tienen más de 8 trabajadores se les permite formar sindicatos. Ok. Ya, los que tienen menos, yo por eso pienso en las pymes, que las relaciones son mucho más cercanas, digamos, entre el dueño de la empresa y el trabajador. Claro. Claro, una empresa gigante, el dueño de la empresa por lo general quizás ni ve a sus trabajadores, o muchas veces sí, pero no es un trato directo. Contacto, claro. No. En ese caso, cuando ya no hay sindicato, yo lo que les recomiendo es que dejen constancia. Y si ustedes ven, existe una circunstancia de abuso por parte del empleador, pídale a la inspección del trabajo que hagan una fiscalización. Porque ellos van fiscalizadores y van a ver si efectivamente existen abusos. Le preguntan a otros trabajadores de forma anónima para que digan como testigo, efectivamente está ocurriendo un hecho de abuso, existe una circunstancia de abuso, ocupen esos medios. La inspección del trabajo está para eso, esa es su pega, es su labor. La gente hoy día, mira, nosotros trabajamos al lado de la inspección, nosotros tenemos muchos clientes que pasan por la inspección y ellos piden esto. Y es súper bueno cuando hay una fiscalización antes porque en verdad les puede ayudar mucho en un eventual juicio. Uno como abogado siempre se pone en el caso del juicio porque Porque es la uno última conoce la realidad instancia, también, claro, es la uno conoce. instancia. Pero por eso yo no quiero estigmatizar de que aquí todos los empleadores son malos o que son negativos, qué sé yo, porque eso no es así, ¿verdad? Pero sí hay, todavía Sí, en este claro. país existen muchas personas que desconocen los derechos de los trabajadores y hacen lo que quieren. O de repente, sin querer hacer lo que quieren, hacen pequeños actos y que se van notando que después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, que una persona vive una circunstancia de vulneración de sus derechos que no se da cuenta y que lo termina normalizando. Claro. Y esa persona, ¿cómo me defiendo? Y tengo miedo a perder mi pega. Si al final, ¿para qué andar con cosas? Obvio. Todos tenemos miedo a perder la pega, Sí. porque obviamente, o sea, es la fuente Claro, de la fuente de ingreso, ingreso. el mercado laboral de repente no está tan bueno. Entonces, por supuesto, bueno, esas personas, cuando existen vulneraciones de derecho a la privacidad de las personas, a la honra de las personas, a la libertad de expresión de las personas, eso ya no es simplemente una vulneración simple que es un despido. No. No, claro. Acá lo que estamos hablando es una vulneración de derechos constitucionales. Entonces esa persona tiene derecho, primero, una garantía de que mientras se pone esto en conocimiento de un tribunal, por un plazo de tiempo, no te pueden despedir, no te pueden tocar. Y además, si tú llegas a ganar y comprobar en ese juicio de que se te vulneraron tus derechos, esa persona va a tener derecho a que le paguen entre 6 a 11 sueldos suyos. O sea, una persona que gane, no sé, Claro. 500.000 pesos, va a tener derecho mínimo a 3 millones de pesos de indemnización. ¿Te fijas? No, que es importante conocer los derechos y hacerlos Totalmente. valer. De Claro. partida Entonces, conocerlos y saber. Entonces es bueno saberlo, son buenas estas instancias también que podemos conversar, ir relacionando temas, porque estamos Sí. hablando del teletrabajo, pero Claro, también sabemos también que del sale teletrabajo este surgen otros problemas
legales. Un montón. Mira, durante la pandemia se vio tanta cosa y bueno, ahí estamos hablando del derecho a desconexión, las 12 horas, digamos, continuas que tú tienes derecho a que no te molesten. Bueno, la obligación de proporcionar herramientas por parte del empleador. El empleador te tiene que disponer para que tú puedas ejercer tu trabajo de una manera eficiente y que esto tampoco implique que una baja en tu rendimiento. Claro. Porque después empresas que lo que hacen, te hacen evaluaciones trimestrales, bimestrales, semestrales, y ven, oye, el rendimiento de esta persona iba así, y de repente, pum, bajó. Mira, sabéis que esta persona ya no está sirviendo para la empresa. Claro. Oye, ¿qué le pasa? Si yo tampoco me dieron los medios para que yo pudiera ejercer mi trabajo bien. Claro. Exacto. O sea, hay temas básicos, no sé, pues en el teletrabajo, internet, mobiliario adecuado, lugar adecuado. Oye, eso, y ya para cerrar el tema de eso, lamentablemente esta ley, como todo tiene un pero, echa la ley, echa la trampa, la ley dice que el empleador tiene que disponerlo, pero libremente entre empleador y trabajador podrán pactar que el trabajador ponga sus propios medios. O sea, es como, mira, el empleador tiene que hacer todo lo posible para que el trabajador tenga todos los medios, pero si quieren entre ellos pueden acordar que sea el trabajador que pone los medios. Oye, pero siempre por escrito, recuerde, tiene que quedar ahí todo por pactado. escrito, todo por escrito. Cosa que después no le salgan con que no, yo no te dije eso. Exacto, tiene que constar por escrito. Es un punto. Y otro punto, la seguridad laboral, la seguridad en el trabajo. Claro. Otro punto importante, oye, ¿qué pasa si es que la persona está mediante teletrabajo, va al baño y se cae? Y se cae la escalera y se accidenta. ¿El empleador cubre esto o el empleador no lo cubre? ¿De trayecto o no de trayecto? Claro, en este caso sería ya un accidente laboral. Ya no de desplazamiento o de trayecto. De trayecto sería de la cama, o sea, de la ducha. Claro. Bueno, uno tendría que... claro, pero la cuestión principal es saber si es que el accidente se produjo o no con ocasión del trabajo o desarrollando alguna actividad que por el trabajo es necesaria. Ir al baño es por parte del trabajo, uno puede decir, oye, sí, pues, si uno en el trabajo tiene derecho también a ir al baño. Claro. Y el empleador, ¿y quién es el que responde ante esto? Los organismos de administración. ¿Cuáles son los órganos de administración? La Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, la H, el Instituto de Salud Laboral. Sí. Ellos son los encargados de responder por esto, ¿verdad? Y esos accidentes, y cuando hay accidentes del trabajo y el empleador no quiere responder por el accidente del trabajo, el trabajador tiene derecho a demandar a su empleador porque hubo un accidente del trabajo y tiene que responder por los perjuicios, porque los órganos de administración lo único que responden es el tratamiento, el seguimiento, ver si efectivamente la persona se está curando, se está rehabilitando. Exacto. Pero ¿qué pasa si es que me deja un daño, por ejemplo, por el que resto de la vida? Sí, el que responde ahí, el que responde es el empleador, porque todo esto ocurrió en base con ocasión al trabajo que le estaba brindando su empleador. A su empresa, desde su empresa, claro. De su empresa. Daniel, gracias, Daniel. Te pasaste un tremendo tema que vamos a tener que seguir abordando, yo creo, porque yo creo que hay muchas dudas. Espero también que no hayamos quedado cortos. Ya el último tema del derecho al trabajo, por favor, a todos los trabajadores que hagan esto, trabajadores y trabajadoras, tienen derecho a la privacidad. Ya el empleador no puede llegar nunca a su casa o un inspector del trabajo a ver cómo usted está haciendo ese trabajo. Ya usted tiene derecho a su privacidad y que no estén encima suyo como si usted fuera una persona que no estuviera respondiendo. Ya mientras usted lo haga. Entonces, si es que se haga a través de los medios idóneos para esto. Sí, claro. Y no que sea una cuestión arbitraria por ninguna parte. Así que Perfecto. eso, chiquillos, espero que haya quedado claro. Espero claro, también, sí. bueno, principal a ustedes y obviamente a los televidentes, que es lo más importante, que a ellos les llegue esta información y que le den una aplicación práctica. Gracias, abogado. Se pasó. Muchas gracias, chiquillos. Y más información, @abogadomanrique. Si le queda alguna duda, también puede escribirle a través de nuestro Instagram al abogado. Gracias, Daniel, que esté muy bien. Muchachos, muchas gracias. Bonito que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Nos vemos. Chao.